Bueno, antes que arranquemos, les pido perdón. Me parecía raro que no se me conectaba nadie y pasé tarde el link de la clase de hoy y bueno, es como que quedó la de la anterior. La idea que teníamos era subir un link a clase y yo estaba conectado solo en otro lado. Así que bueno, ya lo voy a hacer con más tiempo para la clase que viene, así no están esperando en vano. ¿Estamos? Eso fue una desorganización mía. Así que perdón. Bueno, vamos a esperar un segundito. Terminamos de sumar a todos. Igual veo que se suman tarde la clase, ¿no? Recién ahora se me están agregando. Pasa, profe, que estamos todos preguntando en los grupos cuál era el link y no encontramos el link, no sabíamos cuál era. No, fue culpa mía, perdón. Pasé el link y yo estaba en la otra aula, pero el profe que me iba a hacer el favor de subirlo, no le llegó el mail y yo estaba solo allá. Así que bueno, fue una desorganización, pero ya está. Gracias a Dios se conectaron acá y le metemos por adelante. Bueno, ¿quién es el valiente que me va a hacer de copiloto para agregarme a sus compañeros? Y vamos arrancando con la clase. ¿Alguno que se me ofrezca, por favor? Yo, profe, no tengo drama. ¿Quién fue? ¿Julián? Sí, Julián. Bueno, muchas gracias. Profe, ¿va a grabar esta clase también? Sí. Ya comenzamos. Voy compartiendo pantalla. Profe, Sí. perdón, buenas noches. ¿La clase pasada la subió a alguna parte? No. Y ahí les digo por qué. Bueno, Porque tuve una idea eh, y ahí se las comento en un segundito. Espero que terminen de entrar todos porque son casi 70 o más. Bueno. Chicos, escuchen. Cierro esto. Y por acá, del curso 4D2. ¿Está bien? Yo lo que hice acá es generar una clase del Google Classroom. ¿Todos lo conocen a Google Classroom? ¿O alguno de ustedes ha trabajado en algún momento con Google Classroom? Sí, profe. Sí, algunas materias hicimos ahí. Bueno, Sí, profe. ¿cuál es la cosa? Yo les comento. No sé por qué, por cuestiones de acceso, yo tengo acceso a la UB, ¿está bien? Que es el aula virtual, donde ya se encuentra subida la planta industrial sobre la cual van a trabajar. ¿Estamos? Pero no tengo acceso a la materia de instalaciones industriales desde la página de la facultad, desde la autogestión. ¿Estamos? Tengo acceso en un lado y en otro.
La idea de esta clasecita de Google Classroom es poder subirles clase a clase a ustedes los links y que los tengan 10 minutos antes de la clase, o sea que no se preocupen por eso, inicialmente. De acá les voy a subir los links de las clases grabadas. ¿Estamos? Y también puede ser un espacio de planteo, de consulta, de duda, de lo que sea. ¿Estamos? Entonces por ahí, alguna consulta que me quieran hacer y, no sé, alguno tiene alguna duda con el método de punto por punto, y alguien pregunta algo, etcétera, y yo me demoro 2 horas, 3 horas, 5 horas en responder, y alguno puede responder esa pregunta, puede ser de una forma de trabajo más colaborativa. ¿Estamos? A mí en otras ocasiones me ha dado un muy buen resultado, así que bueno, es una propuesta que les hago. ¿Estamos? Me va a generar una forma de contacto muy rápida con ustedes esto. ¿Por qué? Porque yo termino ahora de darles la clase se me guarda en MP4, la subo y yo les mando el link acá. Y ustedes inmediatamente ya la pueden descargar y es como que no tenemos que hacer que el ingreso a la autogestión, que esto, que lo otro, etcétera. Que por ahí tiene como más pasos, más probabilidad de error. ¿Estamos? Lo hago por Google Classroom porque casi todos, o la mayoría, debe tener un teléfono con Android, entonces como que es un canal bastante rápido de acceso. ¿Estamos? Por ahí, para bajar las clases y alguno no se quiere instalar Google Classroom, bueno, alguno de su grupo con el que trabaje que lo tenga ya nos sobra. Es una forma de simplemente acceder a la información básica que les voy subiendo semana a semana de la clase y la gestión de las dudas. Estamos de una forma más rápida que por ahí por mail. No sé si les parece, lo hacemos de esta forma. Sí, profe. Este es el código, el que se ve en pantalla. Ahí se los pego en el chat. Entonces ustedes directamente ponen este código de clase. No, yo estoy copiando eso. Y desde Zoom, chat. Ahí está. ¿Estamos? Le hacen link directamente acá. Y si no, ahí tienen el código, la última parte de la URL, es el código de la clase. Entonces directamente se van logueando, se suman la cantidad de alumnos que son en el curso, y listo. ¿Estamos? Hoy al terminar, yo ya les subo la clase de la semana pasada y les subo la de hoy. ¿Estamos? Entonces ustedes ya van a tener las 2 clases de iluminación para comenzar a realizar el trabajo práctico. ¿Está bien? Bueno. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bueno. Bien, bien, bien. Hoy es 21 de abril. Por cuestiones de agenda, hoy vamos a terminar de ver el cálculo de los métodos de iluminación. ¿Estamos? Bueno, por cuestiones de tiempo, chicos, ustedes imagínense que nosotros terminamos de ver iluminación hoy y tenemos 3 clases más que vemos fuerza motriz y ya como que, bueno, después viene parcial, y ya después de eso como que, aparte de la entrega de los trabajos, ustedes ya se les va a empezar a piñar con otros trabajos o otros parciales. ¿Estamos? Yo les propongo, como fecha de entrega del trabajo práctico de iluminación, que sea el día 5 de mayo, o sea, el jueves que viene no, el otro. De esta forma, tenemos la clase que viene, que vamos a arrancar a ver fuerza motriz, la utilizamos para también el planteo de algunas dudas que ustedes tengan de iluminación, y el miércoles 5 realizamos la entrega del trabajo. ¿Les parece? Sí, profe, no sé, los otros compañeros. Sí, me parece bien. Profe, ¿y qué pasa con los que estamos con compañeros de otra comisión? ¿Cómo sería esa situación, Tiago?
Yo estoy con compañeras del 4 de 1. Creo que en varios grupos estamos como con compañeros de otras comisiones. No estoy al tanto de todas esas situaciones. Mandamos, profe, un mail y nos lo utilizaron a los grupos. De hecho, cuando subieron la de los grupos, o sea, la planilla, está anotado al lado los que son de diferentes comisiones, digamos. Bien, bueno, les voy a decir ya lo que vamos a hacer. Y es una situación media drástica, pero va a ser la siguiente. Son 3 cursos de industrial. Tenemos el 4D1, el 4D2 y 4D3. ¿Estamos? Los días miércoles, a la mañana, se le da clase al 4D3. Yo ahora, miércoles por la tarde-noche, tenemos clases con el 4D2. Y mañana jueves, la clase es con el 4D1. ¿Está bien? Al haber esa mezcla de compañeros y grupos, vamos a tener que establecer la fecha de entrega para todos los cursos para el mismo día. ¿No? Profe, disculpe. Sí. Cuando mandamos el mail también se nos aclaró de que la fecha de entrega va a ser la que siga el 4-2, por lo menos a nosotros nos dijeron eso. 4D2. Claro, como para unificar, digamos, que es lo que venía diciendo usted. Bueno, listo. Entonces, bajo esa situación, porque yo no estuve en la clase de la mañana, le dio Fabián, ¿está bien? Y la verdad que no sé qué se habrá comentado, porque yo no tengo el listado final de grupos todavía, a mí Quinter no me lo pasó. Entonces, bajo esta situación y tomando una decisión que sea acorde a todos, y todas las situaciones, lo más sensato es que entreguemos el trabajo el 5, ¿estamos? Una cosa que les comento relacionado al trabajo práctico. También, y creo que ya lo comenté en la clase pasada, intenten ustedes van a ver que una vez que ustedes hagan el trabajo de iluminación y lo encaran, tomando las decisiones de una o dos áreas, después los cálculos se les repiten. Entonces van a ver que les lleva tiempo el primero, o como mucho hasta el segundo, pero de ahí en adelante se vuelve un procedimiento bastante mecánico. Entonces, por ahí, cuando ustedes vean la planta, todo van a parecer que es un trabajo largo, pero en realidad, bien establecidos los criterios iniciales, de ahí en adelante no les va a generar una complejidad mayor. ¿Estamos? La idea mía es ya hoy terminar de ver los métodos de cálculo y que ustedes se pongan a trabajar para entregar el trabajo el 5 de mayo. ¿Estamos? Vamos a poner como hora de entrega la hora de la clase, las 20 horas. ¿Estamos? ¿Quedamos así? Profe, Dale, profe. Sí. perdón, una consulta. Es una propuesta, solamente si a usted le parece bien. Ya que esa semana del 3 de mayo tenemos las últimas clases, todos los cursos, ¿no podríamos tener como plazo para entregarla esa semana? O sea, tal vez, no sé, el viernes o el sábado, para poder trabajar en todo. La última clase con ustedes va a ser el 12. ¿Sabes por qué no les planteo la entrega más estirada de esa fecha? Porque después de eso ya viene el parcial y viene la entrega de fuerza motriz. Se les va a acoplar todo. Bien. Yo la fecha que asigno al 5 es una cuestión de respeto nomás el día de la clase. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que entregarlo, supongamos, el viernes 7? ¿Eso es lo que me estás planteando vos? Sí, tal vez como para tener un poco más de tiempo, porque creo que la otra clase nos habían dicho que era un poco más adelante, no recuerdo bien, pero sí, solamente era una propuesta, pero si mis compañeros quieren el 5. Sí, mientras más, no tan, o sea, un punto medio también, pero 2 o 3 días más siempre sirven. Bueno, pongan en el chat qué les parece. Realmente no vi cómo era este trabajo práctico 1, sí, pero debe ser largo.
No sé qué, bueno, somos 70. Bueno, Decida usted, profe. no, si están todos en sintonía, levanten el micrófono o pónganme en el chat y si están todos de acuerdo en entregar el 7, vamos al 7. Sí, por mí sí. Por mí también, profe. El 7, profe. 7. Bueno, listo chicos, está bien. Vamos al 7 del 5 a las 8 de la noche. ¿Estamos? Profe, Que entran en clases. Gracias, profe. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Y Valentina. Entonces, como para terminar de cerrar la idea, los que estamos en grupos con gente de otra comisión, ellos se tienen que acoplar a la fecha nuestra, digamos, al 7. Yo, por ejemplo, soy la única del 4 de 2 en un grupo con el resto de los integrantes del 4 de 1. Independientemente de la fecha que se les plantea a ellos, entregamos el 7. Lo que yo tengo entendido, Valentina, por lo que me dijo tu compañero, es que ustedes deben respetar la fecha de entrega que les asignó el ingeniero Quinteros. Él le dijo, les acepto un grupo mixto y la fecha de entrega de trabajo práctico la respetan con tal curso. No sé qué les ha respondido en su caso particular. Está bien, está perfecto. Yo, la verdad, no tuve la posibilidad de hablar con el ingeniero Quinteros y tampoco me ha contestado los mails, digamos. Y así presencial, digamos, virtualmente no he podido hablar con él como para salvar esa duda, pero sí, quizás yo no escuché justamente lo que dijo acá el compañero Nicolás, así que, pero era como para cerrar la idea y saber finalmente si se presenta el 7, el grupo entero, digamos, o yo tendría que presentar el 7 y mis compañeros presentar en el momento que se les diga a ellos en su comisión. Claro. El trabajo va a ser uno. La verdad que yo tengo clases mañana con el 4 de 1 y bueno, no hemos establecido una fecha de entrega. ¿Estamos? Probablemente con el 4 de 1 también sea esta misma fecha. Por estas situaciones no creo extenderme más de esa fecha porque se va a armar mucho lío, ustedes tampoco van a saber cuándo entregar el trabajo, entonces por ahí, si establecemos las mismas reglas, me parece que vamos a andar bien. Perfecto, gracias. ¿Vamos? Profe, la última consulta. Tenemos que cambiárselo. Me van a retar los chicos del 4 de 1 porque ustedes le han fijado la fecha. Profe, ¿el trabajo práctico se lo tenemos que cambiar por mail? Sí. ¿A usted o al ingeniero Quinteros? No, escuchen. Muy buena tu pregunta. Yo le voy a asignar a qué mail tienen que mandar el trabajo práctico. ¿Estamos? Y se lo voy a decir la clase que viene. ¿Está bien? Sí, perfecto, profe. Bueno. El año pasado habíamos hecho un mail de Gmail especial, entonces ustedes enviaban todos los trabajos a ese mail y quedaban todos los trabajos registrados con fecha de ingreso y bueno, nos permitía a nosotros organizarnos mucho mejor para la corrección. Así que si se puede, vamos a hacer lo mismo. Bueno, si ustedes entran a la UB, no a la página de la facu, sino en la UB de la materia, ahí ya se encuentran subidas las plantas industriales. ¿Está bien? Así que bueno, cualquier cosita después ingresan tranquilos y la van a poder descargar tranquilos. La planta tiene 2 archivos, ahí subido uno solo. Está subido solamente el DWG, no está subido la planilla de datos de las maquinarias. Eso se lo vamos a dar un poquito más adelante. De todas formas, para el desarrollo del trabajo práctico de iluminación, les alcanza con el DWG que le estamos dando.
¿Está bien? Bueno, chicos, durante toda la clase anterior, si no hay ninguna duda más, yo voy a arrancar con lo que tenemos para avanzar en la clase de hoy. ¿Estamos? Toda la clase anterior vimos todos los conceptos iniciales, los principios y propiedades de la luz, toda la conformación de los colores en base al espectro electromagnético, toda la longitud de onda visible. Después fuimos avanzando, vimos las unidades de luminotecnia, los tipos de lámpara, si bien lo desarrollamos de una forma bastante rápida, analizamos todos los tipos de lámparas que existen, qué es lo que eran las luminarias, los tipos de luminarias, las características de las luminarias, los métodos de alumbrado y la disposición de los métodos de alumbrado. Por último, cerramos la clase viendo usos particulares de distintos tipos de lámparas y sus usos, y bueno, un ejemplo muy por arriba de los distintos niveles de iluminación a forma estimativa para distintos tipos de ángulos. ¿Estamos? ¿Con qué vamos a seguir? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ya teniendo todos los conceptos previos y todos los criterios que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de un sistema de iluminación, lo que vamos a hacer, vamos a desarrollar el cálculo de un sistema de iluminación. ¿Vamos? Vamos a aplicar un método genérico, que es el método de los lúmenes, en el cual, en base a determinados planteos iniciales, vamos a obtener una determinada cantidad de luminarias a instalar en esa instalación, ¿no? Una vez que obtenemos ese número, vemos cómo las vamos a disponer a esas luminarias. Y por último, luego de aplicado ese método general, ¿qué queremos ver? Queremos ver de una forma más puntual si ese sistema de iluminación que estamos instalando cumple, a través de la distribución luminosa entre dos puntos específicos del local, cumple con la distribución luminosa en cada uno de esos puntos. Entonces, de esa forma estamos verificando de una forma más particular que nuestro desarrollo inicial cumple para cada uno de esos puntos, el método se llama punto por punto, con los niveles de iluminación mínima que hemos establecido y también los valores de uniformidad mínima de iluminación que también necesitamos y tenemos que verificar y vamos a establecer como parámetro de cálculo. ¿Vamos? ¿Cómo sería el procedimiento, el diagrama de flujo, digamos, que vamos a seguir para realizar el cálculo del sistema de iluminación del método de los lúmenes? Nosotros vamos a tener todo un conjunto de datos de entrada. Algunos los vamos a tomar de la planimetría o de las características y otros los vamos a tener que definir nosotros y otros datos los vamos a tener que calcularnos. Con esos datos de entrada vamos a calcular el número de luminarias sobre esa instalación. Entonces un poco lo que les comentaba es obtener bajo esos datos el número de luminarias mínimo, ver cómo las vamos a disponer en ese ambiente, y una vez que realizamos la distribución sobre ese ambiente, vamos a ver si esa distribución que definimos cumple con el flujo que necesitamos, o el flujo luminoso total que habíamos definido como en el instante inicial como método de cálculo. ¿Estamos? Si ese flujo que definimos cumple, ya está, terminamos con el método de los lúmenes. Ahora, si no cumple, deberíamos ver qué podemos cambiar sobre los cálculos que hemos realizado. Por ejemplo, acá cambiar otro tipo de lámpara o el tipo de luminaria,
para obtener un valor acorde al flujo total que estamos requiriendo para la iluminación de ese local. ¿Estamos? En el instante inicial tenemos, entonces, como dato de entrada, las dimensiones del local propiamente dicha, tanto como el ancho, el largo y la altura, la definición del plano de trabajo, ¿estamos? Fíjense que ahí se encuentra como un área verde, la altura a la que definimos el plano del trabajo sobre el cual queremos calcular los niveles de luminancia. Una vez que tenemos los datos básicos, que nos lo va a dar el cliente, o en este caso se lo vamos a dar nosotros, vamos a determinar cuál es el nivel de iluminancia media. Damos este valor, ¿de dónde lo vamos a tomar? Del decreto reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad, del decreto 351/79, o de manuales, como por ejemplo el de la Asociación Argentina de Luminotecnia. Este nivel de iluminancia media que queremos va a estar asociado al tipo de actividad que se realiza en ese local. ¿Estamos? Una vez que tenemos estos datos iniciales, que ya sabemos cómo es nuestro local, y sabemos cuál es el nivel de iluminación media que queremos, vamos a, bajo esos datos, a escoger el tipo de lámpara y tipo de luminaria más acorde para iluminar ese local. ¿Vamos? En base a eso también vamos a ver cómo vamos a desarrollar el sistema de alumbrado, tanto como si vamos a hacer una iluminación general o una iluminación general con iluminación localizada por X causa, ¿estamos? Si el tipo de luminaria que vamos a utilizar van a ser luminarias cuya distribución luminosa es totalmente directa, o es difusa, o semidifusa, etc. Y a continuación determinar la altura de suspensión de estas luminarias. ¿Estamos? La altura de suspensión de las luminarias va a depender de la altura que hay entre el plano de trabajo y la altura de suspensión de las mismas, que lo vamos a determinar en base a la altura del local y a la distancia que hay entre el plano de trabajo y el techo. ¿Cómo vamos a calcular la altura óptima H? Esta que habíamos comentado. Bueno, va a depender del tipo de iluminación que vamos a escoger, ¿estamos? Entonces, generalmente en nuestro caso vamos a utilizar luminaria con iluminación directa, semidirecta o difusa, que sería acá la sección media de la tabla, donde vamos a tener una altura mínima de instalación de la luminaria o una altura óptima. ¿No? Ustedes pueden comenzar su estudio con un determinado nivel de iluminación óptimo y por X causa tener un requerimiento de bajar un poco esas luminarias, por lo que podrían utilizar el nivel mínimo. Entonces, bueno, eso también depende de qué caso deciden ustedes utilizar uno u otro. ¿Estamos? Son todas cosas que van a tener que ir definiendo. Seguimos avanzando y con todos los datos que hemos calculado, fíjense que cada dato adicional que vamos calculando va asociando tanto los datos de entrada como criterios que vamos tomando, como cálculos intermedios que vamos obteniendo en base al avance del método. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos a continuación? Calcular el índice K de este local. ¿Estamos? Nuevamente, nos paramos en qué sistema de iluminación hemos escogido y determinamos el índice local. El índice local es un índice que relaciona el área con respecto a la altura de instalación que hemos escogido para esa luminaria. ¿Estamos? O sea, la altura de instalación del plano luminario con respecto al plano de trabajo.
mediante este índice K. Acá dice que el índice K es comprendido entre 1 y 10, y en realidad puede ser menor que 1. ¿Estamos? Se puede dar otros valores que no estén entre 1 y 10. Generalmente va a dar entre 1 y 10, pero depende de las dimensiones del local que se obtenga uno u otro valor. ¿Estamos? Es más, cuando ustedes busquen tablas de factores de utilización, van a ver que hay algunas tablas de factores de utilización de fabricantes que van desde 0,6 en adelante. A continuación, ya he obtenido el índice K y definiendo los coeficientes de reflexión que van a ser en función de los colores, tanto del techo, de las paredes y del suelo, si son claros, medios u oscuros, determinar un factor de reflexión tanto para el techo, paredes y suelo. ¿Estamos? Entonces, tanto con el índice K como con los coeficientes de reflexión, vamos a entrar a una tabla que se denomina tabla de factor de utilización de la luminaria que eligieron. ¿Estamos? Entonces, es una tabla en donde, por un lado, vamos a ingresar con el índice del local, y por el otro lado, vamos a ingresar con los factores de reflexión del techo y de las paredes. ¿Estamos? Entonces, cruzando los datos de la tabla, vamos a obtener un factor de utilización para este ambiente con esta luminaria. ¿Qué más? Nosotros tenemos que analizar cuál es el índice de polución o el nivel de polución que vamos a tener en esa industria, en ese ambiente, de acuerdo a las condiciones de trabajo. Entonces, si tenemos una empresa donde es un silo que se almacenan granos y tenemos todo un proceso productivo interno relacionado a un proceso agroindustrial, probablemente sea un proceso con mucha polución en el ambiente. Entonces, en ese caso vamos a tener que considerar un factor de mantenimiento mucho más conservador. Entonces, considerando un ambiente sucio, vamos a tener un factor de mantenimiento con un valor mucho más bajo. Estamos hablando de una industria donde están produciendo determinado tipo de alimento, el alimento entregado al final del día debe ser totalmente inocuo. Entonces, las condiciones internas ambientales van a ser mucho más limpias de ese ambiente. Entonces, su factor de mantenimiento va a ser más favorable. Una vez que hemos determinado el nivel de iluminancia media deseado, ¿sabemos la superficie del local? ¿Sabemos el factor de utilización? ¿Sabemos? Porque lo calculamos a través del índice de reflexión del índice local. Y definimos el factor de mantenimiento para el caso que tenemos. Vamos a determinar cuál es el flujo luminoso total que necesitamos para iluminar este local bajo las condiciones que determinamos. ¿Estamos? Con este flujo total, vamos a determinar el número de luminarias totales que me hacen falta para iluminar este local. El número mínimo de luminarias. Observan ustedes que el número de luminarias está dado por flujo total dividido el flujo de cada una de las lámparas que integran las luminarias. Si es una luminaria que en su interior tiene 3 lámparas fluorescentes, está haciendo referencia al número de lámparas fluorescentes por el flujo de cada lámpara fluorescente. Ahora, si la luminaria tiene una sola lámpara, bueno, N será 1 y el flujo total de esa luminaria. ¿Está bien? Con la instalación de esa lámpara. Una vez que definimos el número total de luminarias, vamos a ver cómo vamos a realizar el emplazamiento de las mismas. Entonces, el emplazamiento está descrito como la distribución con respecto al área que estamos analizando, cómo va a ser la distribución a lo largo y a lo ancho de esa superficie. ¿Estamos? Entonces, aplicamos la fórmula y obtenemos una cantidad de ancho y una cantidad de largo de luminarias. Las mismas van a tener una distribución lo más simétricamente posible,
entre luminarias de una distancia en X y una distancia en Y. Y con respecto a la luminaria y la distancia entre la pared, debería ser la mitad, no más de la mitad, de la distancia que hay sobre ese eje entre dos luminarias. ¿Está bien? ¿Qué comprobación adicional tenemos que realizar con respecto a la distancia de interacción de luminarias? Bueno, acá tenemos una distancia E, que es la distancia E más desfavorable de instalación entre dos luminarias. ¿Vamos? Y esa distancia E debe ser menor que, bueno, de acuerdo a la altura del local, puede ser 1,2 veces la altura del plano de luminarias y el plano de trabajo. Si los techos son un poco más bajos, será 1,5 de la altura entre el plano de trabajo y el plano de luminarias, la H, y si son luminarias muy bajas, será 1,6 de la altura entre el plano de trabajo y el plano de luminarias. ¿Estamos? Entonces, debemos verificar que nuestra distribución de luminosa no sea tan separada que no pueda cumplir con este valor de distancia en máxima separación entre ellos. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. ¿Esa altura que dice usted del plano de trabajo, hace referencia al nivel de iluminancia media o no? No, la H hace referencia a la altura entre... Yo cuando definí, en su momento yo definí una altura para la instalación de las luminarias. Antes definimos la altura óptima de instalación entre el plano de trabajo y el plano de luminarias. ¿Está bien? Utilizamos el mínimo o el óptimo, de acuerdo a cómo tengamos la situación. Entonces, la verificación que yo debo hacer es que, supongamos que esto me da, la altura me da 5 metros, y yo tengo 1,5 por 5, va a ser 7,5 metros. ¿Estamos? Yo debo verificar que la distancia de instalación entre dos luminarias es menor que esos 7,5 metros. ¿Ven? Si yo hago el cálculo del emplazamiento de la luminaria y me da que tengo que instalar una luminaria cada 10 metros, eso me está diciendo que si bien los cálculos a nivel de cantidad de flujo me darían para iluminar ese local, yo no voy a cumplir con una buena distribución luminosa porque las luminarias se encuentran muy separadas entre ellas. ¿Está bien? Profe, ¿no? Una consulta si puede ser, si había una distancia mínima, así como hay una máxima. No nos da una distancia mínima. Lo que pasa es que la distancia mínima te la va a determinar tu bolsillo o la característica de instalación. Porque mientras más acerques vos dos luminarias, más cantidad vas a tener que instalar a lo largo de todo ese local. Entonces, si por ejemplo vos le empezás a acercar y la acercas a 1 metro, y tenés un local de 100 metros, que va a tener 99 luminarias, 100 luminarias a lo largo. Es como que vas a estar exagerando totalmente en el flujo luminoso total, en primer punto, y segundo punto, que sería una instalación totalmente inviable económicamente. ¿Está bien? Pero la distancia máxima, si ustedes después pudiéramos mostrarle una prueba, si esto, a ver, si por ejemplo a esta luminaria no está, ¿está bien? Y vos tenés estas dos luminarias, la distancia E. Vos fíjate que la distribución luminosa, el cono de esta, uy, estoy buscando muy mal, perdón. La distribución luminosa entre esta y la distribución luminosa la que sigue,
es como que nos quedaría, al estar tan separadas entre ellas, nos queda una distancia tan grande que nosotros vamos a tener problemas para poder iluminar correctamente esta área. Entonces va a haber problemas de uniformidad al final. ¿Estamos? Entonces, el fabricante nos determina generalmente, esto está a modo de referencia, pero hay muchos fabricantes que determinan las condiciones de instalación de esa luminaria y hay algunos que dan esta distancia. A veces no le especifican como la letra E, pero muestran gráficos representativos de instalación y nos dicen cuáles son las condiciones generales para instalar este sistema. ¿Se interpreta por qué se hace esta comprobación, chicos? Bueno, lo ideal sería que me respondan cada tanto porque... O sea, profe, ahí a medida que están más altas, deberían estar un poco más separadas, digamos. Claro, mientras más altas yo tenga las luminarias, yo las voy a poder separar un poco más. Pero ¿qué voy a tener a contraprestación? Luminarias de mayor flujo luminoso y probablemente el nivel de apertura de las mismas sea tal que me permita realizar esa distancia entre las mismas. De todas maneras, estos son cálculos iniciales. Yo después, ya vamos a ver, cuando avancemos con el cálculo, cómo lo verificamos a esto mediante el método de punto por punto. ¿Vamos? Hay veces que nosotros cumplimos con este valor, y después cuando llegamos no podemos verificarlo, no nos da el método de punto por punto, o no nos dan los valores de uniformidad. ¿Estamos? Entonces yo puedo tomar determinadas decisiones con respecto a la instalación de esta luminaria, o a la distribución en el plano de las mismas, o cambiar la altura de instalación, o cambiar la luminaria, o cambiar la distancia y agregando más para reducir esa distancia, etc. ¿Estamos? Profe, lo que yo no entiendo ahí es, por ejemplo, la que es mayor a 10 metros, la altura. ¿No se debería considerar que la distancia podría ser mayor, como dijo recién usted? Y ahí la distancia máxima, en ese caso, es como que es menor en realidad. No sé si me explico. Sí, se entiende tu pregunta, pero mira, si vos tenés una altura de local mayor, ¿estamos? Tenés una altura de local mayor, tu altura de instalación de la luminaria también va a ser mayor. Entonces, si bien el número del 1,2 se reduce, la altura sí o sí va a ser mayor. ¿Estamos? Entonces, como que va de la mano. Porque tenés como un factor, el 1,2 lo afecta en menor medida, al ser un techo más alto, pero en realidad el H aporta un valor mayor que en los casos anteriores. ¿No? Pues fíjate, acá estamos hablando de una altura menor a 4 metros. ¿No? Entonces probablemente esta H que vos calcules te dé, qué sé yo, 2,5. ¿No? Y claro, acá, aumenta en mayor proporción el H que los otros factores, que los otros números. Claro, acá por ejemplo tenemos un techo de 10 metros. Y bueno, capaz que la H, que es esta altura de instalación entre el plano de trabajo y el plano de instalación de la luminaria, te da 8 metros. Entonces, bueno, vos no está afectando un factor menor acá, pero en realidad ya la altura base de instalación de las mismas es mucho mayor. ¿Vamos? Es por eso. Perfecto, profe. Gracias. Es como que este valor no es fijo, depende de todas las condiciones de instalación tuya. Por eso es que por ahí no es tan fácil de verlo a nivel fórmula sin número. Bueno, una vez que verificamos esto, un apartado más le hago. En la clase anterior hay unos chicos porque ya hay otros cursos que ya arrancaron a hacer el trabajo. Entonces, me planteaban que ellos habían seleccionado una determinada luminaria y no les daba el valor E. ¿Y qué les estaba pasando a ellos? Habían seleccionado una luminaria de mucha potencia.
¿Estamos? Entonces, les daba una distancia muy larga entre dos luminarias. Pero no les cumplía el valor de E. Y para cumplir el valor de E, tenían que instalar muchas luminarias mucho más cerca, pero se iba muy arriba la cantidad de luminarias instaladas. Y por ende, se les iba muy arriba el flujo luminoso total instalado. ¿Vamos? Entonces, ¿qué conclusión llegaron los chicos? Lo fuimos hablando un poco y llegaron a la conclusión de que habían propuesto para ese ambiente una lámpara, una luminaria de mucha potencia para la altura de instalación que iban a tener. ¿Estamos? Entonces ellos ya habían arrancado el cálculo con una luminaria mal seleccionada. O sea, en realidad la podrían haber utilizado al coste de instalar muchas unidades y de un costo muy elevado. ¿Estamos? Entonces por ahí se van a ir dando cuenta de esas cositas mientras van haciendo el cálculo. ¿Cómo comprueban los resultados? Bueno, ustedes van a tener un número final de luminarias que van a instalar de acuerdo a cómo les dé su distribución luminosa. Entonces valida el número total de luminarias que van a instalar, efectivamente, con el flujo de cada una de las luminarias, con el factor de utilización, el factor de mantenimiento, dividido la superficie local. ¿Estamos? Y verificamos que esa iluminancia media es mayor o igual a la que establecimos como iluminancia media requerida, que la definimos por tablas, o por el decreto como comentamos recién. ¿Sí? Bueno, vamos a realizar el método del punto por punto, porque ¿qué queremos? Ahora queremos tomar una determinada situación entre dos luminarias y validar que la distribución luminosa entre esas dos luminarias cumple con la iluminación media que nosotros queremos. ¿Vamos? Entonces, una cosa es decir, bueno, de forma general parece que cumple. Bueno, ahora lo vamos a verificar entre dos luminarias y vamos a ver si en toda la línea que definimos para esos dos fuentes de luz se cumple con los valores de iluminancia que establecimos en el instante inicial. Para fuentes de luz puntuales, un poco lo que vimos en la clase anterior, de establecer con respecto a la fuente de luz cuál es la iluminancia horizontal sobre el plano de trabajo. ¿Estamos? Y si tenemos fuentes de luz que se denominan de longitud infinita, que sería, por ejemplo, una tira de tubo fluorescente a lo largo de toda esa nave, vamos a utilizar los valores de iluminancia horizontal de esta otra forma. Estamos en una cuestión de fórmula, de acuerdo al tipo de luminaria que selecciona. Vamos a ver un ejemplo de cálculo, ¿no? Vamos a ver, en este ejemplo de cálculo, cómo llegamos, en base a los datos de entrada, a una determinada cantidad de número de luminarias, y después lo vamos a verificar por el método de punto por punto. Aquí en el ejemplo tenemos una nave de 50 por 32 con una altura local de 6 metros. ¿Vamos? Y definimos, de acuerdo a la actividad que vamos a realizar, que la altura del plano de trabajo es a 0,85 metros. ¿Estamos? Ya como dato de entrada, esto puede ser una nave existente, una nave nueva, ustedes lo van a tener que definir ustedes, a los colores interiores. Profe, disculpe, Sí. una pregunta. ¿El plano de trabajo siempre va a ser 0,85? No, no necesariamente. Podés tener, por ejemplo, en un pasillo, ¿qué altura del plano de trabajo considerarías? ¿Y la altura promedio de una persona o no? Y en realidad el punto de referencia que tenés para iluminar vos en un pasillo va a ser el suelo. Vos recordá que lo que vos ves son los rayos de luz reflejados desde una superficie con el ángulo determinado de la superficie aparente. ¿Estamos? Vos, por ejemplo, vas caminando en el piso
vos no estás viendo la luz del aire, vos estás viendo todos los rayos de luz que se reflejan desde el suelo hacia tus ojos. La superficie de referencia para un pasillo sería el suelo, ¿no? Podés tener planos de trabajo determinados. A ver, un escritorio capaz que está a 0,75. También no hay mucha diferencia con 0,85, pero digamos, no necesariamente es siempre ese valor. Eso es lo que quería cerrar como idea. ¿Estamos? Sí, profe. Con estos valores vamos a definir un nivel de iluminancia. Vamos a definir el tipo de lámpara, el tipo de luminaria, qué distribución y la altura de mando. ¿Estamos? Con todo esto vamos con todos los aspectos que referimos al nivel de iluminancia que establecimos, bueno, el alumbramiento, el mantenimiento, la emergencia, etc. ¿Qué vamos a adoptar para el ejemplo? Bueno, entramos al decreto 351 y definimos para este tipo de actividad una iluminancia media de 400 lux. ¿Estamos? De luminaria vamos a utilizar una luminaria cuyo modelo, no lo confundan con el grado de protección, justo esta luminaria se llama IP, pero no lo confundan con el grado de protección de la luminaria. ¿Estamos? Elegimos una luminaria IP6145 y vamos a instalar como lámpara el interior de una luminaria tipo campana industrial, en cuyo interior vamos a instalar una lámpara de mercurio halogenado de 400 watts. ¿Estamos? Bueno, vemos una vista en corte del perfil de la nave, en donde tenemos la altura del plano de trabajo que definimos, esta altura al nivel del techo. A ver, nosotros podemos tener un tipo de techo abovedado, un tipo de techo a dos aguas, un agua, con diente de sierra, etc. Pero como altura del local, definimos la altura de la máxima cabreada sobre la cual yo voy a poder instalar estas luminarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no podría definir como altura local esta, porque si establezco esta altura del local acá, cuando llegue a este punto no voy a poder instalar una luminaria de forma exterior. ¿Estamos? Entonces, tomamos la máxima altura que me va a servir como montaje de las luminarias. ¿Se entiende? La H está definida como la altura entre el plano de trabajo y el plano de instalación de la luminaria. ¿Estamos? Acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sí. Con la imagen anterior, con el D', ¿podría valer cero? Digamos, ¿cómo lo determinamos? Porque vienen plafones, así que vienen en la base. Sí, si vos tenés una luminaria empotrada en un cielo raso, tu D' va a ser 0. ¿De dónde lo sacamos el dato, digamos, en este momento? Como no interpreto bien. No, como venimos, por ejemplo. El tipo de luz que eligió. No, claro. Anterior. Vos en este caso tenés la opción de instalar las luminarias con una determinada altura de suspensión. Si vos tenés una luminaria tipo campana industrial, la luminaria de campana industrial en la parte superior tiene un punto de anclaje. ¿Estamos? O podrías a esa luminaria directamente conectarla a un perfil, a lo que sea, y prácticamente que no esté suspendida. ¿Sí? Pero esa luminaria, prácticamente instalar lo más alta posible, ya tiene un determinado alto, supongamos 50 centímetros. Entonces, ese D' tuyo sería cuál es el punto de la emisión de esa luz. ¿Estamos? Está claro, profe, sí. Eso para un caso puntual. Ahora, si vos estás en una oficina, por más que calcules la altura óptima de instalación, lo que sea, si vos a nivel arquitectónico ya te definieron que va a haber un cielo raso y vas a determinar una determinada luminaria que va a empotrar en ese cielo raso, tu D' va a ser 0, porque sobre esa línea del cielo raso ya tenés el plano de la emisión de la fuente de luz. Tal cual, profe, gracias. Bueno,
Entonces, en el caso que lo podamos calcular, vamos a determinar, podemos utilizar o la altura óptima o la altura mínima. Habría que ver, podríamos arrancar por la altura óptima y en caso que necesitemos hacer algún ajuste, buscamos la altura mínima o la bajamos un poco las luminarias. Eso también es algo, son formas de ir haciendo estimaciones o un método de cálculo, pero nosotros podemos, por X situación, cambiar eso. ¿Estamos? Pido que si ustedes toman un tipo de decisión de esto, lo indiquen, no me van a decir, bueno, tenemos una altura óptima de tanto, pero definimos, por condición de instalación, instalarla a tanto. Bueno, perfecto. Entonces, como que se puede ir jugando un poco con esos valores. ¿Estamos? No es algo totalmente universal. Y mediante este valor vamos a obtener cuál es el punto de, o sea, cuál es el de prima, que es la altura de instalación, con respecto a el punto de anclaje, y cuál es la altura de suspensión de ese luminario. Con esa altura que obtuvimos recién, que es la H, vamos a poder determinar el índice local, que ahí multiplicamos lo que es el área dividido el H por, y acá está el ancho, es más el largo, ¿estamos? Ancho y largo, acá abajo van sumados, ¿estamos? O sea, esto está bien calculado, pero acá cometí el error de no modificar esta forma. Con el índice K y los coeficientes de reflexión seleccionados, vamos a ir a la tabla cruzada de factor de utilización y vamos a obtener el factor de utilización para esta condición de instalación. ¿Estamos? Que sería una tablita parecida para esta luminaria de este tipo. ¿Estamos? Entonces vamos a ingresar con el índice local por un lado y con el índice de reflexión por otro, y vamos a obtener el factor de utilización para esta luminaria. Como determinamos a su vez que el factor de mantenimiento es un local bastante limpio y ya es una limpieza manual, una limpieza periódica anual, determinamos un factor de mantenimiento de 0,8. ¿Estamos? Con todos estos datos calculados, vamos a determinar el flujo total necesario para la iluminación de este local. ¿Estamos? Y con este valor de flujo total, dividiéndolo por el flujo de cada luminaria y por la cantidad de lámparas de cada luminaria, que en este caso es 1, o sea, por cada luminaria tenemos una sola lámpara instalada, nos da un total de 52 luminarias. ¿Estamos? Bueno, obtenemos el número mínimo de luminarias para la instalación de este local. Vamos a ver cómo es la distribución, tanto en ancho como en largo, de las mismas. Entonces, vemos que, aplicando la fórmula del número de luminarias de ancho, que es el número de luminarias total sobre el valor de ancho sobre el largo del local, nos da un total de 6 luminarias. Como esto no era un número redondo, pero lo redondeamos para obtener 6 luminarias. Y con este valor vamos a utilizarlo para obtener la cantidad de luminarias del largo. Y nos da un total de 10 luminarias. Entonces, ya bajo el esquema de distribución que estamos seleccionando, estamos decidiendo instalar 8 luminarias más que las que determinamos inicialmente. Realizamos el emplazamiento de las mismas, ven que nos quedan 6 por 10, y verificamos el tema de la distancia E que estuvimos hablando recién. ¿Estamos? Y vemos que la distancia E entre dos luminarias cumple con la distancia máxima establecida para esta condición de instalación. ¿Estamos? Profe, sí. Una consulta. ¿Esa distancia está destinada, o sea, está para solamente lámparas? ¿Y cómo hacemos los tubos fluorescentes en ese caso? Que tiene un largo ya. No, ahí no deberías ver cuál es la distancia E entre las distintas filas. Si vos decidiste hacer todas fuentes de luz lineales, deberías ver
cuál es la distancia de instalación entre dos filas de artefactos. ¿Se entiende? Porque la distancia... ¿Ah? No entendí, o sea, digo, por el largo del tubo, ¿cómo, de dónde a dónde se toma la distancia? Bien. En este caso puntual, vos tenés luminarias puntuales, ¿está bien? Entonces, vos vas a tener una distancia a lo largo y una distancia a lo ancho, ¿está? Una de estas dos va a ser la más desfavorable. Por ejemplo, acá dice 5 metros, creo, y acá dice 5 algo, no llego, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este es más alto. Entonces, vos debes verificar que el valor E es menor, acá dice 5, no, supongamos que es 5. Entonces, vos verificas que el valor E, que es igual a 5, es menor que los 6,18. ¿Estamos? Entonces, estamos cumpliendo con esta condición. ¿Se interpreta? Ahora, ¿qué quiero destacar de esto? Que el valor E lo estás evaluando con la peor condición, tanto ya sea con respecto al eje de la X o con respecto al eje de la Y. ¿Estamos? En el largo o en el ancho de la instalación de esa línea. ¿Qué pasa en el caso que tengamos fluorescentes? Entonces, nosotros vamos a tener, muy difícil dibujar en la compu, ¿eh? En caso que tenga una línea de tubos fluorescentes, cada vez me sale peor, perdón. Vos no vas a tener prácticamente distancia entre dos tubos, ¿está bien? Pero sí va a tener distancia entre dos filas. Entonces evalúa que la distancia entre estas dos filas te cumpla con el valor de la E que necesitas para ese local. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Profe, y en el caso de no sean filas completas, y también tenés que calcular otra distancia. Claro, ahí fíjate, si son, vos instalás un tubo, 2,5 metros, instalás otro tubo, 2,5 metros, instalás otro tubo, y después entre filas, 3 metros entre tubos. Bueno, verifica, ahí uno de esos dos va a ser la peor condición de instalación de los tubos. Bueno, verifica que cumpla con la E para ese caso. ¿Estamos? Ahí calculo la E desde la distancia de cada punta de cada tubo. Les digo que calculen la peor condición, porque si cumple con la peor condición, con la otra lo cumple. ¿Estamos? Pero es ahí como te comentaba recién. Vamos a suponer, o sea, en el caso de que vos los tengas separados, los tubos responderían a este caso, digamos, porque se encuentran a determinada distancia. ¿Sí? Entonces vamos a tener una distancia a lo largo para evaluar el E, y una distancia a lo ancho para evaluar el E. ¿Está bien? Esa E va de la distancia de cada punta del tubo, ¿no? Entre centros del tubo. Ah, genial. Vamos como para tener un criterio generalizado, porque ya al considerarlo bajo esa característica, el tubo fluorescente está desarrollándose en la instalación como fuente de luces puntuales, de estar muy separado con la otra unidad. ¿Se entiende? Sí, genial. Bueno, una vez que definimos la distribución final de esto, verificamos que la cantidad de luminarias totales instaladas, multiplicadas por el factor de utilización, multiplicadas por el factor de mantenimiento y dividida la superficie del local, cumpla con un nivel de iluminación medio mayor que el que obtuvimos, que el que definimos en el instante inicial. Nosotros hemos dicho que queríamos una iluminación media de 400 lux. Entonces verificamos que nuestra iluminación media es de 468 bajo esta condición de instalación. Entonces, bueno, también estaríamos como verificando
que, mediante el método de los lúmenes, que estamos cumpliendo con el nivel de iluminación que requerimos nosotros. ¿Estamos? Pero vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ver que por el método del punto por punto vamos a evaluar si esta distribución luminosa y esta cantidad de luminarias que nosotros establecimos cumple realmente entre esos dos puntos con esos niveles y con los criterios de uniformidad que necesitamos para iluminar correctamente un local. Dos luminarias. ¿Estamos? Vamos a tener una referencia del plano de trabajo, la altura de instalación de ese plano de luminarias, y vamos a tener dos luminarias. Vamos a tomar la peor distancia que haya entre dos luminarias. ¿Está bien? ¿Cuál sería la peor distancia que hay entre dos luminarias? Bueno, la peor distancia que hay... ¿Sí? ¿Cómo sería la peor distancia entre dos luminarias? La distancia ¿No sería en el eje Y, si lo ves desde ese punto de vista? Desde este punto de vista es el eje Y. Pero si yo tomo la diagonal entre dos luminarias, sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo que, si yo considero la distancia entre una luminaria a lo largo y una luminaria a lo ancho, si yo tomo la diagonal entre estas dos, tengo una distancia aún más desfavorable. Entonces, si yo desarrollo el método punto por punto entre estas dos luminarias y verifico que en todos esos puntos mi nivel de iluminación es mayor que el que yo definí, y a su vez cumplo con los criterios de uniformidad necesarios, estoy verificando que en todas mis instalaciones estoy cumpliendo con el nivel de iluminación que establece. ¿Estamos? Por ejemplo, acá, me paro sobre dos luminarias, establezco la distancia más desfavorable. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a tomar muchos puntos entre cada una de ellas y vamos a evaluar cómo es el nivel de iluminancia del aporte de esas dos fuentes de luz en cada uno de esos puntos. ¿Estamos? Vamos a ver cómo se hace. Para esto vamos a tener que valernos de la curva de distribución luminosa que nos da nuestro fabricante. ¿Estamos? Entonces, acá estamos planteando la curva de distribución luminosa para la luminaria que seleccionamos. ¿Estamos? Fíjense que acá dice 61,45. Tenemos dos tipos de curvas. Tenemos una curva amarilla más grande y una curva en trazo rojo más chico. ¿Por qué? Porque en esta luminaria en particular, yo internamente le puedo instalar una luz, una lámpara, de 250 watts o de 400 watts. ¿Está bien? Entonces, si yo uso una lámpara de 250 watts, usaría la curva más chica. Y si uso una de 400 watts, uso la curva con el sombreado amarillo más grande. ¿Estamos? Solamente por eso aparece esa doble línea. Les explico eso para que no preste la confusión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo estas dos fuentes de luz, separadas a una determinada distancia, y vamos a establecer a lo largo de la distancia entre estas dos luces varios puntos de cálculo. Entonces, en cada uno de estos puntos vamos a trazar los ángulos que hay desde cada una de las fuentes de luz hacia ese punto, y vamos a ver cuál es el aporte de iluminación de cada una de estas fuentes de luz en cada uno de estos puntos. ¿Estamos? Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy en el punto B, tengo un ángulo de aproximadamente 20 grados
con respecto a la fuente de luz del punto 1. ¿Estamos? Y 10 grados son, profe, ¿o no? Al B. 10 grados, 10 grados, perdón, 10 grados. ¿Estamos? Con respecto a la fuente de luz 1. Y con respecto a la fuente de luz 2, no veo acá, creo que es 47,5 sería. De acá. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a la curva de distribución luminosa que me da mi fabricante, voy a entrar a la tabla con 10 grados, y voy a buscar cuál es el nivel de intensidad luminosa para este punto. ¿Estamos? Ahí da 300, a ver, esto 100, 200, 300, 400, un poquito menos, será 375 candelas. ¿Estamos? Entonces, yo voy a tener la intensidad luminosa del gráfico, ¿está bien? Intensidad luminosa del gráfico, dividido 1000, porque el fabricante este me lo está dando escalado en 1000 lúmenes, por el flujo total de esa lámpara. Entonces, como yo estoy seleccionando un flujo, una lámpara de 400 watts, va a tener un determinado valor de flujo luminoso. Creo que eran 22.000 lúmenes. ¿Estamos? Haciendo este cálculo obtengo la intensidad luminosa real. Con este valor que me da la intensidad luminosa en esta dirección, a los 10 grados, voy a calcular cuál es la iluminancia para esta dirección a esa altura de aplicación. Entonces, fíjense que acá entre el coseno cúbico del ángulo dividido la altura al cuadrado de la fuente de luz con respecto al plano de trabajo. Por eso aparece la letra H. ¿Se interpreta, chicos? Sí. Y vamos a armar una tablita. Vamos a armar una tablita en donde vamos a tener los puntos entre las dos luminarias. Fíjense acá, lo nombramos de la al H. ¿Estamos? Cada uno puntos de la al H. La distancia que hay, bueno, tomamos como distancia 0 el punto A y nos fuimos alejando hasta el punto H, llegando a los 5,3 metros. ¿Estamos? Establecemos cuál es el ángulo. Establecemos cuál es la intensidad luminosa en candelas del gráfico, ¿no? Haciendo los cálculos de la intensidad luminosa del gráfico, dividido 1000 por el flujo luminoso de la lámpara, vamos a obtener la intensidad real, que es lo que ponemos en la próxima columna. Hacemos el coseno cúbico del ángulo y calculamos, para este caso, cuál es el aporte luminoso de la luminaria 1 en el punto A y cuál es el aporte luminoso de la luminaria 2 en el punto A. Sumamos aritméticamente este valor y obtenemos una iluminancia total para el punto A de 526 lux. ¿Está bien? Esta misma tarea la realizamos por el punto B, por el punto C, por el punto D, etc. ¿Está bien? Obtenemos bajo este criterio una iluminancia media de 426 lux. Y el gráfico, la iluminancia mínima la obtenemos del gráfico, que son los 426. La máxima, 526. Lo obtenemos directamente de la tabla. La iluminancia media obtenida es 476 lux. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pueden ustedes observar en este gráfico que está abajo? La línea azul nos está representando los aportes de iluminancia de la luminaria 1 en cada uno de los puntos. Acá la línea con color fucsia nos está representando el aporte de iluminación de la luminaria 2 en cada uno de los puntos. ¿Estamos?
punto celeste es la luminancia media, y la sumatoria de los aportes de luminancia E1 más E2 nos da el total, que está desarrollado por esta traza Amaich. ¿Estamos? Bueno, hasta aquí estamos. Estamos viendo que, por el método punto por punto, todos los puntos que evaluamos entre dos luminarias cumplen con la iluminancia media que establecimos como parámetro de cálculo. Todos los valores son mayores y lo hemos verificado por cálculo. ¿Pero qué nos queda de verificar? Nos queda de verificar cuál es la uniformidad que tenemos. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a evaluar la uniformidad? Vamos a obtener mediante la iluminancia media, entonces serían estos 476 lux que establecimos acá, le vamos a restar cuál es la desviación media entre ese punto y la iluminación media. ¿Vamos? Entonces, a la diferencia que tenemos de iluminación entre la media y cada punto, vamos a obtener este valor y vamos a realizar la sumatoria de desviaciones de cada uno de los puntos. Una aclaración. Nosotros tenemos desviaciones que le van a dar positivas y otras que le van a dar negativas. ¿Vamos? Ustedes tomen el valor absoluto de las mismas. ¿Vamos? Si hacemos esta sumatoria, tenemos una desviación media de 37,3. Entonces, si ahora aplicamos la fórmula de uniformidad, que es la iluminancia media menos la desviación media sobre la iluminancia media, acá está mal, sería 400, se me pasó de cambiar este número, sería 476 lux, no 485, nos da un valor de uniformidad de 0,93. Entonces, si lo llevamos a porcentaje, tenemos una uniformidad de 93%. Como este valor lo consideramos aceptable, lo damos por terminado y verificado el cálculo del sistema de iluminación para ese local. ¿Vamos? Nosotros, a fines prácticos, vamos a establecer una iluminación mínima del 80%. O sea que ustedes, cuando calculen la uniformidad, van a tener que obtener un valor mayor a 0,8. ¿Estamos? Bueno, chicos, una vez... Profe, una pregunta. Entonces, siempre que sea iluminaria, digamos, del tipo lámpara individual, vamos a tomar la distancia de hipotenusa, la peor. Sí. Listo. En el caso entre de tiras o de otro tipo, ¿sería también la diagonal? No, en el caso que vos tengas líneas de luz, ya deberías considerar la distancia entre esas dos líneas de luz. Listo. Gracias. ¿Estamos? Es más, chicos, observen ustedes que en este cálculo, yo estoy tomando 5,3 acá. Y si ustedes ven la distribución luminosa, estoy tomando este alto, que creo que es 5,3. No llego a verlo, pero es 5,3. O sea, no estoy tomando la diagonal, estoy tomando la máxima distancia entre estos dos conjuntos. ¿Estamos? Pero ¿por qué los fuerzo a ustedes para que tomen el valor diagonal? Porque es como la peor condición. Si ustedes se aseguran que el valor de iluminancia ya lo están cumpliendo ahí, es mucho más fácil. ¿Y por qué puedo tomar la diagonal también? Bueno, por lo siguiente. ¿Qué pasa si ustedes evalúan la diagonal acá? Hacen el método punto por punto y no les da. ¿Vemos? No cumple con los valores que ustedes necesitan. Lo que van a tener que hacer es integrar al cálculo una tercera luminaria. ¿Estamos? Entonces ahí van a tener que jugar un poco trigonométricamente y evaluar en cada uno de los puntos que definieron cuál va a ser el aporte de esta tercera luminaria. ¿Estamos? O
hasta en el peor de los casos, sumar el aporte de la cuarta luminaria. ¿Estamos? Y verificar si bajo esa situación cumplen no solo con la iluminancia media requerida, sino con la uniformidad mínima requerida, que es de 0,1. Entonces va a ser mucho más fácil que ustedes puedan, sobre esta diagonal, tomar más referencias de punto de luz para más aportes que si toman una distancia vertical. ¿Está bien? Es una cuestión de tomar la peor condición y adaptarse a eso y poder verificarlo con un solo método por punto por punto, toda el área de cálculo. ¿Estamos? Ese es el... Con esto quedaría terminado y verificado, es lo que ustedes tienen que desarrollar en el trabajo práctico en cada una de las áreas que van a encontrar en el plan de negocio. ¿Estamos? Profe. Sí. Consulta. ¿Cuáles fueron los criterios que usted tomó para seleccionar esa lámpara? De entrada. No te entiendo la pregunta. O sea, ¿por qué definí yo esta lámpara? Claro, que dijo iluminancia media, o sea, de entrada, esa lámpara que eligió. ¿Por qué la tomó esa? Bueno. A ver. Era según una norma, creo. Claro, eso. Bueno. Yo definí, de acuerdo a... Primero que estamos hablando de una nave industrial. ¿Estamos? Segundo que yo tengo ya también una altura de techo en donde prefiero utilizar artefactos tipo campana, en este caso, por la altura del techo que yo considero. ¿Estamos? Y tercero, digo, bueno, por la actividad que se está realizando, establezco una iluminación media de 400 lux. Ustedes van a ver en el decreto que tienen un montón de tipos de industria con un montón de actividades, y que si ustedes no encuentran industria particular, la que quieren realizar el cálculo, van a encontrar una muy parecida, o una actividad muy parecida en la que van a poder referenciarse de la iluminación media que quieren para esa área de trabajo. ¿Estamos? Entonces ahí van a establecer la iluminancia media requerida. Y después con respecto a la luminaria, uno va buscando en catálogos qué pasa. Anteriormente, yo tengo una determinada industria con una determinada actividad, quiero iluminar a determinado tipo, tengo tales características, tal altura, etcétera, etcétera, y busco luminarias que se adapten a eso. ¿Estamos? Y pruebo, puede ser que haga el cálculo y no me dé. Y bueno, elijo otra luminaria, que puede ser de más potencia, de menos potencia, luminaria con otra distribución luminosa, etc. Y hago el cálculo para poder cumplir con los valores preestablecidos. ¿Estamos? Profe, ¿un reflector se podría considerar también, por ejemplo? Si viene con una distribución luminosa tal que te permite a vos iluminar una planta bajo esta característica, sí. ¿Vamos? Tener cuidado con los reflectores porque a veces viene con curvas de distribución luminosa muy focalizadas. ¿Estamos? Entonces, si vos decías, bueno, voy a usar un reflector por tal causa, y tener un reflector con una curva de distribución luminosa que es para otro tipo de uso, te va a costar muy mucho llegar a que el sistema de iluminación te converge en algo que vos puedas verificar por cálculo. ¿Estamos? Ahora hay otros reflectores, y hay lugares que se han instalado así, que están puestos, por ejemplo, de forma horizontal y tienen una distribución luminosa tal que te permite iluminar tranquilamente. ¿Estamos? De todas maneras, te vas a encontrar también con la situación de que muy parecido a esos reflectores ya hay luminarias, qué sé yo, tipo LED, que cumplen con las mismas características y son más fáciles de instalar en ese entorno industrial.
¿Estamos? Pero bueno, eso depende de lo que vos busques y lo que puedas decidir. Igual que teniendo en cuenta los factores de esa industria, como la temperatura. El otro día veía eso, profe. Por ahí los sodios levantan mucho más temperatura que en la luz LED. Está bien. También no se olviden de evaluar el tipo de lámpara que van a usar para tener una buena reproducción de acuerdo al tipo de actividad. ¿Estamos? Profe, ¿y hay restricciones, hay condiciones en el TP no lo vi, pero hay condiciones de consumo mínimo o de máximo? Perdón, ¿qué me decías? No, si de acuerdo también a la cantidad que pongamos de luces, ¿viene alguna condición de consumo máximo, digamos, para ver si se ponen de 200 watts o de 400? No, en realidad ahí... Perdón. Y si hay alguna condición de costo también, porque si no, vos debes cumplir también con el tema de iluminar todo, pero capaz que tenés que priorizar un poco los costos. No, ahí en ese caso vos vas a evaluar, o sea, nosotros no hacemos un análisis técnico económico acá. Listo. Acá. Iluminar. Pero la idea es iluminar, pero sí vas a ver cuando busques luminarias y lámparas, y vas a ver que es un dato que generalmente te da el fabricante, va a obtener ahí un valor de eficiencia luminosa, el rendimiento, que está dado en lumen por watt. ¿Está bien? Claro, sí. Y bueno, vas a poder hacer un análisis. Elegir el mejor rendimiento, digamos. Claro, entonces vas a decir, uy, mira, estoy eligiendo una luminaria que me consume determinada potencia, y comparas con otro fabricante, con otra luminaria que te consume la misma potencia, y las dos luminarias tienen distinto flujo final emitido. Entonces te va a dar que tienen distintos rendimientos luminosos, y puede ser que que elijas utilizar una y no la otra por esa característica. ¿Está bien? Gracias. El tema del consumo de iluminación sí se evalúa, no se toma acá como una característica principal, porque no hacemos el análisis técnico económico, ¿está bien? Pero es súper importante. ¿Estamos? Y también cuando elegimos la luminaria en estado inicial, se evalúa la disponibilidad por parte de los fabricantes y se evalúa el costo. Entonces yo ya tengo un panorama de qué artefactos tengo en el mercado, qué disponibilidad tengo, cuál es el costo de los mismos, y en base a eso también puedo hacer el análisis, porque por ahí puedo tener un artefacto con mejor rendimiento luminoso, pero sale 3 veces más. Entonces mejoro en un 10% el rendimiento luminoso, pero sale 3 veces más que el otro. Y bueno, tengo que llegar a una solución de compromiso en ese punto, porque si no, se va a hacer muy complicada la viabilidad técnica. Eso no lo van a llegar a analizar ustedes, y la idea, digamos, del trabajo es llegar a una solución de compromiso en donde sea técnicamente viable y se le asegura un buen confort de iluminación a los operarios en su puesto de trabajo. Bueno, chicos. Profe, una pregunta. Sí, decime, Estefan. La tabla del factor de utilización es dependiendo va a depender del tipo de luminaria y lámpara, o es como universal, digamos, por decirlo así. No, es un dato que te lo debería dar el fabricante. Ah, bien, listo. Eso no me ahí sí se les complica mucho obtener esa tabla, vamos viendo qué podemos hacer. Pero bueno, si pueden encontrar luminarias que tengan ese factor, va a ser mucho más real el cálculo. Genial, profe. Profe, ¿y el factor de mantenimiento es arbitrario también o no? Sí, eso de acuerdo a cómo determinen ustedes el tipo de industria, le establecerán un factor de mantenimiento. Nosotros ahí damos 2 valores típicos.
como 0,6 y 0,8, pero bueno, se pueden también ajustar factores de mantenimiento por industria. ¿Estamos? Lo importante es que entiendan ustedes que definan un factor de mantenimiento y que es algo que puede variar de acuerdo al tipo de industria. ¿Estamos? Profe, perdón. ¿Sí? Una consulta. Dijo entonces que a Classroom iba a subir las consignas, ¿no? Del TP. Las consignas, ¿a qué te refieres con consignas? No sé si hay algunas consignas generales para el trabajo o simplemente es guiarse de lo que nos ha dado en las filminas y seguir eso. A nivel de cálculo, ustedes se van a poder guiar de las filminas. A nivel consigna, hablamos en la clase anterior de que el trabajo va a tener que constar de una memoria descriptiva, en donde ustedes van a poder desarrollar el planteo, digamos, de cuál es la situación actual y qué implementan ustedes para llegar a un determinado sistema de iluminación. Eso se respalda con la memoria de cálculo, que son todos los cálculos que estuvimos viendo hoy. En la memoria descriptiva, ustedes van a decir, bueno, tenemos tal industria en tal lado, con tales características, donde se desarrolla tal actividad, con tal altura de techo, tenemos tales locales, con tales dimensiones, etcétera, con tales colores, y se decidió utilizar en este local tal tipo de luminaria, en este otro tal tipo de luminaria, etcétera. Bueno, y van desarrollando el trabajo para explicar cuáles son todas las decisiones técnicas que tomaron y para llegar a ese desarrollo, digamos, a ese proyecto. ¿Estamos? Perfecto. Gracias, profe. A nivel Una pregunta. Sí. Es la vista en planta con la distribución de las luminarias, simplemente en forma de línea, la unión de las luminarias para que ustedes puedan, si tuvieran que realizar el cableado de ese sistema, bueno, por donde desde la ubicación del tablero de alimentación de esos sistemas de iluminación, desde dónde lo van a alimentar, y la ubicación de los tableros. Y después, con respecto a los sistemas de iluminación de emergencia, nosotros no lo desarrollamos, pero sí, de acuerdo a las áreas de circulación y zonas de escape, instalen los señalizadores y algunas lámparas de emergencia. ¿Estamos? Bien. Lo último, todo esto, cada luminaria y lámpara que seleccionen, adjunten la hoja de datos. ¿Estamos? Entonces, como que tenemos, porque en la hoja de datos de ese luminaria va a estar la curva de distribución luminosa, los datos de la luminaria, los factores de utilización, etc. Entonces, ustedes van a poder respaldar la información de cálculo de su trabajo con respecto a esa planilla. Profe,